Pues nada, aquí estoy con Marta. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Alex. Muy bien, encantada de estar aquí contigo. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, estábamos hablando antes de empezar que estamos los dos un poco con el moquillo colgando, así que a ver si no se cuela mucho en Sí, la, en el podcast, aunque en los míos ya creo que la gente está acostumbrada a escuchar ese gesto. sí, justamente estamos los dos resfriados. Bueno, antes de empezar, ¿vale? Venga, preséntate un poquito, porfa, cuéntanos quién eres. Vale, pues bueno, yo soy Marta Rebuy, soy psicóloga general sanitaria y me especialicé en drogodependencias, en trastornos adictivos. La verdad es que era una especialidad que siempre tuve como muy clara y nada, estuve haciendo el máster oficial, que son durante 2 años, y luego también pues nada, me he ido especializando en otro tipo de trastornos como los emocionales, la ansiedad y procesos de duelo y demás. Y nada, me dedico a hacer psicoterapia online y bueno, pues muy contenta de estar Eh, aquí también. Me llama la atención que lo tuvieras tan claro, ¿no? Porque los problemas de adicción son como un poco la repudia de la profesión, me da la sensación, ¿no? Hay muchos profesionales que como que dicen, no, yo adicciones no veo, lo tienen como súper claro y tú, sin embargo, es al revés, ¿no? Como que lo tenías claro que te querías dedicar a esta parte. Sí, para mí es que siempre me ha gustado muchísimo y lejos de lo que pueda pensar la gente, no porque en mi casa haya vivido ninguna historia familiar, ni siquiera cercana, pero me llamaba mucho la atención, porque antes también de empezar psicología, yo estudié integración social y yo ya estoy haciendo mis prácticas y todo con población reclusa, con población con problemas adictivos y era un tema que me apasionaba, ¿no? Aparte también la parte de más psicobiológica y neurobiológica de la adicción. Así que primero hice la especialidad de adicciones y ya luego hice el máster sanitario. Hostia, qué bueno. Y Sí, sí, creo que también tiene mucho estigma, eso que no lo he comentado, ¿no? Sí que es un problema que socialmente tiene bastante estigma y que no todo el mundo, ¿no? O quiere o le interesa tanto dedicarse a esto. sí, yo creo que quizás de los trastornos psicológicos es de los que más estigma tienen. Luego también creo que sentimos o percibimos que hay que tener una formación muy específica para encargarse de adicciones, que son casos difíciles, ¿no? Son casos donde hay que tener mucha paciencia también. Hay que estar junto al paciente con mucha paciencia, ¿no? Porque no siempre el paciente a lo mejor viene en esa fase, ¿no? De querer cambiar o de querer trabajar sobre el cambio. Sí, exacto, ¿no? El trabajo sería complejo y también multidisciplinar, eso es muy importante. Y como acabas de comentar, ¿no? Tener en cuenta también sobre todo la parte más motivacional de la persona, primero es las primeras cosas que evaluamos, ¿no? Para ir siempre acompasados con el proceso motivacional en el que se encuentra la persona. No siempre acuden a terapia con el firme deseo de dejar de consumir, sino primero hay veces que hay que ver qué, qué motivación al cambio, ¿no? ¿Qué momento de acción se encuentra? Vale, te haría mil preguntas sobre esto, pero veo que me voy a desviar un poco de lo que nos ocupa hoy, así que voy a redirigir, ¿vale? Hoy vamos a hablar Me sobre parece genial. la adicción a la comida, este constructo que no tenemos muy claro, ya hago spoiler, no tenemos muy claro de si realmente existe, tiene sentido hablar de él o no como tal. Vamos a reflexionar sobre esto y para empezar a meternos ahí, lo primero que tenemos que entender un poco es qué es una adicción o qué entendemos en clínica por una adicción. Exacto, ¿no? Así que antes de empezar, ¿no? Sería el dejar eh, claro, ¿no? El que aquí estamos más que nada para debatir, porque no se sabe todavía, no hay un consenso claro en la evidencia científica de si se puede, si el concepto de adicción a la comida sería un concepto válido, ¿no? A mí ahora mismo me genera muchísima curiosidad el poder incluso devolverte a ti la pregunta, tú que eres más especialista en conducta alimentaria, y preguntarte qué entenderías tú por adicción a la comida, ¿no? Y ya luego te puedo responder de alguna forma qué es la adicción. O sea, entramos directamente a la adicción a la comida, nos saltamos un poco esa parte, dices, de dar una Ujú. definición. Vale, yo te respondo, ¿vale? Pero luego sí que creo que es importante como para que encuadremos un poco la charla en ver qué es una adicción. A ver, yo Vale. te voy a contestar saliéndome un poco por la tangente. Em, a mi forma de entender, y luego me corriges, porque aquí realmente la que sabe de adicciones eres tú. Para mí no tiene sentido hablar de adicción a cosas concretas. Creo que una adicción puede ser a cualquier cosa.
siempre y cuando se cumplan el funcionamiento adictivo, ¿no? Que está basado en el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo y en todo el sistema de circuito de recompensa. Entonces, en ese sentido, eh, al final la comida creo que cumple una función que se puede instaurar en ese sistema de funcionamiento. Pero cuando puede ser la comida, puede ser cualquier otra cosa que se instaure en ese funcionamiento. Entonces, por eso para mí no tiene como mucho sentido como de hacer adiciones particulares de cada cosa que sale, porque al final es el sistema, ¿no? O la función que cumple la adicción. Ya te digo, yo no soy experto en adicciones, cuéntame tú mejor y así no me meto en más jardines. Vale. Me parece muy interesante, ¿no? La adicción, el término adicción realmente tiene como muchísimas formas de describirse, también más si desde la parte psicológica, médica y demás, pero por hacer un resumen sería como un trastorno que también se puede caracterizar por un trastorno crónico en el que vemos una compulsión, ¿no? En la búsqueda de la droga, en la búsqueda de la sustancia, hay una pérdida clara del control, ¿no? En la limitación de ese consumo y que aparte cuando se cesa el consumo o no puedo acceder a la droga, aparece un estado emocional negativo bastante potente, ¿no? Y todo esto se da en un proceso, ¿no? El proceso se llamamos proceso adictivo porque la adicción no es solo consumir una droga, sino una vez se ha ido repitiendo el proceso, hay un porcentaje de la población que sí que desarrolla este problema, digamos, como más compulsivo, ¿no? Puede haber unas 4 fases que se van dando en cada una de ellas una serie de neuroadaptaciones, ¿no? El cerebro también va cambiando y va cambiando su función, ¿no? Y estos procesos serían la iniciación del consumo, yo me voy manteniendo en el consumo y ya termino con una serie de neuroadaptaciones que llamamos abstinencia y los procesos de recaída, ¿no? Cuando la persona ya empieza a consumir, ya no de forma impulsiva como al inicio, a que ahí puede dar un refuerzo que en principio es positivo, es decir, a mí consumir la droga me genera sensaciones agradables, hasta poquito a poquito el proceso va pasando a ser compulsivo. Yo ya necesito de esta sustancia y para ya no solo como refuerzo positivo, sino ya meramente incluso por refuerzo negativo, Para que es lo quitarte que llamamos la liberar. ansiedad, ¿no? Del craving, de la necesidad de consumo. Exacto, para liberar ese malestar. Y ahí aparecen procesos como el craving, ¿no? Que es ese deseo súper intenso de consumir, y es cuando también aparecen pues toda esa saliencia, ¿no? Es decir, la saliencia significa que para mí el proceso de aprendizaje, mi cerebro va aprendiendo que las drogas y todo lo asociado a esas drogas tienen una importancia y una relevancia muchísimo más alta que otro tipo de reforzadores, ¿no? La saliencia es, por ejemplo, un día que llueve, tiene más saliencia un paraguas, ¿no? que un bañador. Pues eso es lo que va pasando, ¿no? El cerebro, por ahorro cognitivo, también va aprendiendo qué tipo de estímulos para mí son más importantes y sobre todo va haciendo una predicción de qué estímulos para mí tienen una consecuencia agradable, tanto de refuerzo positivo o de negativo. Ujú. Entonces ahí vamos aprendiendo. Has Eso hecho, sería. has hecho un montón de cosas interesantes. Yo me voy a detener en dos, ¿vale? Una, como Ujú. que la adicción comienza más desde un refuerzo positivo, pero también puede comenzar desde un refuerzo negativo, ¿no? En el sentido de que la adicción cumple la función de evasión, de que la persona cuando consume o cuando requiere a la sustancia bueno, ahora hablaremos de si puede haber adicciones sin sustancia, eh, le sirve como una forma de regulador emocional, ¿no? Ahí no es tanto el refuerzo positivo, sino, lo digo porque en la comida, por ejemplo, yo he visto casos de personas que los atracones eran con zanahoria, ¿no? Que digas, no es que tenga un poder hedónico muy potente, ¿no? Pero sí que Ujú. repercutía en la persona en una serie de consecuencias que le ayudaban a estar totalmente offline. Claro, claro, ahí estaría la base, ¿no? Una de las bases entre las diferencias, posiblemente entre los trastornos por consumo de sustancias y un posible trastorno adictivo a la comida, ¿no? Ahora veremos si eso se considera más otro tipo de trastorno como dentro de la conducta alimentaria. Lo que pasaría es que a nivel de funcional de la conducta, sí que lo podemos ver desde fuera de, ostras, por evitar una situación que para mí es desagradable, si yo realizo determinada conducta,
sí que funciona como un refuerzo negativo en la medida de que me ayuda a evitar algo que para mí es desagradable. Pero este concepto que yo te he explicado, ¿no? Más de a nivel de la sustancia dentro del cuerpo, sería al principio, sí que puede dar más gustirrinín, pero yo el momento en el que estoy enganchada, por ejemplo, al tabaco, yo puedo llegar a un momento en el que ya no fume solo por el gustirrinín que me provoca fumar, sino porque necesito liberarme de un síndrome de abstinencia. Por eso lo llamamos que va pasando a una fase de compulsividad en el que yo consumo de forma compulsiva y para liberarme de un síndrome de abstinencia muy potente. Al final, las drogas tienen un agente adictivo. Es decir, las drogas y la comida, para ir ya entrando en el debate que nos ocupa, ¿no? Tanto las drogas como la comida funcionan como reforzadores. Es decir, un reforzador es que para mí yo he aprendido que en el cerebro, o sea, mi cerebro aprende que si yo consumo o bien esa comida o bien esa droga, me gusta, ¿vale? O tiene una consecuencia para mí positiva. Lo que pasa, y ahí es la primera diferencia súper importante, en que la droga es una sustancia psicoactiva, tiene una capacidad muy potente de alterar el sistema nervioso central. Puede alterar el estado de ánimo, puede alterar la conducta, puede alterar la conciencia, ¿no? Tiene, aparte, la sustancia tiene una serie de efectos. Y luego está, por otro lado, la comida. La comida también funciona como un reforzador. Y por favor, que nunca dejemos de ver la comida como un placer, ¿no? Quien no se sienta y se come su plato favorito y eso nos produce placer. Pero claro, no genera un aprendizaje y unos cambios tan aberrantes como puede generar una droga. Vale, es que se me están agolpando las preguntas. Mira, fíjate, yo la primera vez que empecé a dudar, para mí el término adicción a la comida era como muy evidente, ¿no? O lo había sido siempre viendo estudios de casos. Y la primera vez que dudé un poco del término fue escuchando a Mulet, no sé si sabes quién es, que es un biotecnólogo de la Politécnica, que era una charla Ujú. que hacían antes en el charlando BBVA, Aprendemos Juntos o algo así era, no me acuerdo el nombre exactamente del programa. Y él decía que no tiene sentido hablar de adicción a la comida porque la comida es un reforzador natural, ¿no? No tiene sentido compararlo con una droga, ¿no? Pero claro, entonces solo podemos hablar de adicciones cuando es un consumo de sustancias. No tiene sentido hablar de adicción sin sustancia. Por ejemplo, Vale, al sexo o a las compras o la ludopatía. claro. La ludopatía, que es el juego patológico, sí es la única trastorno sin sustancias que se considera trastorno adictivo y sí que está dentro del manual del DSM, ¿vale? Es el único catalogado como trastorno adictivo, pero que sí que se ha visto que parte de su etología y parte de su función, ¿no? Y parte de los mecanismos cerebrales sí que se solapan en gran medida como un trastorno por consumo de sustancias, ¿vale? Pero ha sido ya la clave, es que al final las personas necesitamos comida para vivir. O sea, ¿cómo me desintoxico? Si yo considero que comer es una adicción porque como de forma compulsiva, porque me cuesta parar, porque hacerlo luego o mientras me genera muchísima vergüenza, muchísima culpa. Si yo lo considero eso, simplemente es un problema de etiqueta. Aquí no estamos diciendo que eso no pase. Por supuesto, que hay muchísimas personas que sufren y que sufren este tipo de problema. Pero yo creo que el concepto, como decía Mulet, yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué tenemos que llamar? ¿Por qué a todos los problemas que hoy en día hacemos de forma repetitiva y que nos altera de alguna forma nuestro bienestar o tiene una interferencia, le queremos llamar adicción? ¿No? Porque al final esto también está haciendo que nos perdamos un poco en el significado de los trastornos adictivos, ¿no? Entonces, si yo tengo un problema en el que como de forma compulsiva o hay una serie de alimentos que me cuesta mucho más parar, no significa, no tiene por qué significar que eso sea una adicción, ¿no? También puede ser un problema, a lo mejor, o bien de control de impulsos o bien un problema de la conducta alimentaria. Tendríamos que ir a la base, ¿no? Evaluar para esa persona cómo se ha ido construido el problema, ver un análisis funcional, qué función tiene para la persona esa conducta y cómo se ha ido evolucionando en el tiempo. Pero claro, si yo la llamo adicción, que, por ejemplo, dentro de la intervención en conductas adictivas,
uno de los pasos importantes, si la persona quiere, sería un proceso de desintoxicación. ¿Harías tú un proceso de desintoxicación con una persona que come de forma compulsiva y tiene ese problema? Claro, es que esa es una de las movidas, el devolver a ese objeto de adicción, que para mí sí tiene sentido. Ahora te voy a poner un ejemplo. Ujú. Devolverlo a su condición de reforzador natural, porque el problema es que yo creo que se ha salido desde la condición de reforzador natural. Exacto. Por ejemplo, otro reforzador natural es el sexo. Decir, en principio, Ujú. aunque no es un elemento básico para la vida y la supervivencia, eh, es un reforzador natural Pero como lo puede ser. sí para la supervivencia del ser humano, ¿no? Bueno, vale, sí, Para pero la continuidad del ser humano. sí, hombre, sí, eso sí es verdad, pero me refiero que no es una necesidad. Bueno, yo entiendo que el sexo no es una necesidad básica, aunque Ujú, no lo hayan querido dibujar un ujú. poco así. Considero que no es una Exacto. necesidad básica, como sí que lo es Es comer. un deseo, pero no un derecho. Eso es. Entonces, yo he visto, te pongo por caso un caso que vi hace tiempo, ¿no? Un chico con experiencia de trauma importante que se hace Tinder y no puede parar de tener relaciones sexuales. O sea, lo descubre de manera natural y al descubrirlo desarrolla una conducta muy impulsiva de tener muchas citas, mucho sexo y demás, ¿no? Aumenta mucho la frecuencia de masturbación y la sexualidad empieza a ocupar una gran parte de su vida, en el sentido que incluso le limita el hacer planes sociales o incluso actividades que donde no debería estar haciendo uso del sexo, lo interpone, ¿no? Hay una incapacidad, empieza a generar una incapacitación vital, ¿no? Pues imagínate estar en el trabajo y tener que interrumpir el trabajo porque se tiene que ir a masturbar al baño, además, o no poder estar tumbado tranquilamente viendo una serie en Netflix porque le empieza a entrar la necesidad de tener sexo, ¿vale? El comportamiento es completamente como el de una adicción. Y estamos hablando de un reforzador natural. Ujú. ¿Qué hacemos ahí? No es una adicción, no es una Claro. adicción. No, claro, aquí pasa lo mismo que con la comida. Has explicado el mismo proceso. Lo que pasa es que la diferencia es el agente, es decir, un reforzador natural y un agente adictivo. El agente adictivo es superior a un reforzador natural. Un reforzador natural sería el sexo, la comida, la bebida, eso sería un reforzador natural, pero el agente adictivo es mucho más potente en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona probablemente, y eso lo podríamos llamar, por ejemplo, un trastorno hipersexual, ¿no? Estaría dentro de los trastornos a lo mejor o bien de control de impulsos o bien de control de impulsos dentro del área de la sexualidad. Y pasa lo mismo que con la comida. Creo que se podría abordar mejor, porque aquí al final del debate vamos a ir a lo más importante, que es las personas que necesitan ayuda. Esa persona que necesita ayuda en el plano sexual necesitaría profesionales especialistas en el área sexual y también, evidentemente, especialistas en ver en análisis de la conducta y ver la función. Aquí hay muchos patrones que se dan de forma parecida en la adicción. Por eso está este debate, porque hay muchas partes que son muy similares a un trastorno adictivo, pero que sea similar no significa que sea lo más correcto llamarlo adicción, ¿no? Igual que lo que pasa con la comida. El problema existe y hay muchas personas que pueden tener un problema. Eso sí, ¿es lo más adecuado llamarle adictivo? ¿Qué consecuencias tendría catalogar ese problema dentro de la conducta alimentaria en forma de compulsiones y pérdida de control? Tratarlo como un problema adictivo, ¿no? Porque probablemente la intervención de esa persona a la que se le puede poner la etiqueta de adicción a la comida habría que tratarla igualmente con una parte de psiconutrición, ¿no? Habría que conocer muchísimo también los elementos de las comidas, conocer un montón de herramientas que ya forman parte del tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y eso también sería lo más importante tener en cuenta. Es decir, no es tan importante la etiqueta porque al final a las personas, las etiquetas las usamos los profesionales como ahorro, ¿no? Como una forma práctica de caracterizar, ¿no? Y clasificar. Pero luego
a la práctica vemos a las personas, evaluamos a las personas y vemos todo su conjunto. Si se llama adicción a la comida o si se llama un trastorno de control de impulsos o si se llama trastorno de la conducta alimentaria en forma de atracones o no, eso es tarea nuestra verlo y hacer un tratamiento adecuado, independientemente del nombre que le pongamos. Sí, para mí lo interesante de este debate no es tanto si la etiqueta diagnóstica es sutil o no, porque es verdad que a los pacientes, ¿qué más le dan que le digan que tienes un trastorno por atracón que un trastorno de adicción a la comida? O sea, creo que, bueno, es relevante en tanto la explicación que tú le des y la lectura que haga de lo que le pasa a la persona, ¿no? Pero fíjate, para mí es más interesante como en un nivel puramente clínico para la forma en la que nosotros entendemos los casos. Yo pensando en temas de alimentación, yo veo muchos casos de alimentación, ¿no? Donde ves claramente elementos del TCA, como puede ser la preocupación por la imagen corporal, el tema con el control, muchos elementos propios del TCA. Y otro tipo de casos donde ves como muy claro el sistema, y no, que no es por llevar la contraria, ¿eh? Simplemente, bueno, pues, para poner diferentes puntos de vista y así también yo me lo aclaro en la cabeza. Ves como muy claro el sistema de funcionamiento adictivo en el sentido de que la persona no puede parar de consumir. No puede parar de consumir en el sentido de que hay un craving, y es que lo ves, que tiene constantemente una necesidad de consumo, incluso sin hambre, sin apetito, sin ganas, y hay una búsqueda constante de ese estímulo. Claro. Porque la conducta se ha hecho tan repetitiva que la persona también aprende que y anticipa, el cerebro también anticipa y hay una descarga también de dopamina, aprende que esa conducta le alivia de alguna forma o bien tiene un refuerzo de alguna forma, ¿no? Aquí también podríamos diferenciar, es decir, lo que comentas es que es real, por eso hay un debate, es decir, la persona tiene todo ese malestar, tiene una gran compulsión por comer un tipo de alimento o varios tipos de alimentos, si no los consume genera muchísimo malestar y luego asocia el comer, ¿no? El come para liberarse de ese malestar. Hay varios procesos que se parecen, ¿Tú no pero crees? luego Una cosa, Marta, perdona, que es que se me ha ocurrido y si no se me va a ir la idea, perdona que te sí, interrumpa. ¿Tú no crees que hay ciertos ingredientes de determinados alimentos que se comportan de una manera similar a lo que podría ser una droga a nivel cerebral? Por ejemplo, yo cada vez que hago un post de estos diciendo que hay que comer de todo, que hay que ser flexibles también con los alimentos no saludables y todo esto, siempre hay alguien que me manda un artículo diciendo, pues mira la investigación que ha salido sobre la adicción al azúcar, que es peor que la cocaína. Que no sé si esto realmente es así, ¿no? Pero mi sensación es que sí que es verdad que ciertos alimentos generan una dependencia. Alimentos, evidentemente, que vienen de la industria alimentaria y están preparados de alguna manera para que generen este efecto. ¿Crees que hay algo sobre esto o es una exageración? sí, sí, de aquí hay bastante evidencia, ¿no? Hay muchos estudios ya publicados, pero creo que la conclusión final a día de hoy es que de momento no hay una evidencia todavía suficiente para que podamos concluir que o bien el azúcar o bien lo que llamamos comida palatable, esa comida, ¿no? Que tiene una serie de procesados que no son súper sabrosos, todavía no se ha llegado al punto de evidencia suficiente para determinar que eso tiene el poder de agente adictivo. Evidentemente es un alto, alto, alto reforzador, eso sí, pero a nivel de evidencia no se puede decir todavía que eso funcione como una sustancia adictiva, ¿no? También sí que se ha visto, evidentemente, que hay una modificación, un paralelismo similar en las redes cerebrales, ¿no? En el sistema cerebral de recompensa hay un proceso parecido tanto en las adicciones como en los trastornos, ¿no? De la conducta alimentaria, en concreto en las personas que se podrían catalogar como una adicción a la comida. Porque también esto genera una serie de aprendizajes, ¿no? En los que se va liberando una serie de neurotransmisores y en los que la conducta pasa a ser una conducta dirigida a una meta, ¿vale? En los que yo, por ejemplo, hay una capacidad de reevaluación, ¿no? Ahí es cuando mi cerebro va dirigido a hacer una conducta, pero tengo un poco de capacidad de reacción. Pero cuando poquito a poco la conducta se aprende,
por estímulo-respuesta, entonces acción-reacción, acción-reacción, eso lo que va provocando es un hábito. Entonces yo puedo a lo mejor empezar a consumir comida generando un hábito gracias al gran reforzador que es esa comida, ¿no? Y yo aprender y poder anticipar que esa comida me va a traer una serie de consecuencias que para mí son agradables. Por eso yo continúo haciéndolo. Es decir, ya no hace falta recurrir al término adicción para explicar este problema de la conducta alimentaria. O sea, por el simple, por las leyes del aprendizaje ya lo podríamos ver, ¿no? Si yo una conducta que realizo me genera o bien un estímulo positivo o me quita de un estímulo negativo, es mucho más probable que yo la haga. Entonces es mucho más probable que siga haciéndolo y que mi cerebro lo automatice. Y que yo cuando pienso a lo mejor en un paquete de papas, yo ya libero un montón de dopamina, que es igual que lo que pasa cuando una persona con una adicción ve la cocaína y libera un montón de dopamina, porque ese neurotransmisor es el que te está avisando de la disponibilidad y de que, oye, ve hacia allá, que eso a nosotros nos gusta, ¿sabes? Claro, yo estaba pensando eso. Entonces, ¿cuál sería el factor diferencial de la adicción? O sea, ¿qué es lo que hace algo que sea adicción frente a estos ejemplos en los que parece que no lo son? Vale, pues que funciona de forma similar, pero la conducta adictiva mediante una sustancia realmente genera una serie de neuroadaptaciones y aprendizajes y cambios incluso estructurales dentro del cerebro que son muchísimo más potentes, que incluso hay una rama, la rama más médica considera el trastorno adictivo como una enfermedad, en el sentido de que hay cambios en el órgano, hay un cambio estructural y funcional real en el órgano. Entonces, todavía no se ha visto, no hay evidencias claras en un trastorno por adicción a la comida, y pongo muy entre comillas, que todo ese tipo de cambios aberrantes sucedan. Ya. Lo que no significa que invalidemos lo que es el problema. O sea, hay personas que pueden pasar por este problema, pero no hace falta que lo llamemos trastorno adictivo. Y luego otra pregunta interesante, ¿cómo recibe la persona que le digan, según también por el estigma que hay, ¿no? De adicciones a veces muy injustificado? ¿Cómo va a recibir la persona si tú le dices, tienes una adicción a la comida o tienes un problema con la conducta alimentaria? ¿Qué peso tiene para la persona una etiqueta o la otra? Pues fíjate, yo creo que no es mala el peso de la etiqueta de la adicción a la comida, porque es verdad que la adicción es un trastorno muy estigmatizante, pero quizás determinados tipos de adicciones. Con la comida incluso genera un enfoque que es como externalizante, es decir, vale, que no es que yo sea glotón o glotona o que es como que tengo un problema que me lleva a que yo no tenga el control sobre mi conducta, sobre sobre mi ingesta, ¿no? Y genera también un marco de trabajo en el que quizás la persona tiene que dejar, porque las personas que tienen adicción a la comida o problemas de control con la comida, intentan, como no es un problema de adicción, como no es un problema grave en teoría, que es la comida, que no debería ser, lo intentan gestionar mucho desde el control todo el rato y desde la voluntad. Reducir la ingesta desde la voluntad. Y claro, esto realmente muchas veces es que escapa completamente a su control. Entonces empiezan a aceptar ciertas medidas más, pues evitar estímulos discriminativos, pedir ayuda en ciertos momentos, ese tipo de medidas que te ayudan a salir un poco del bucle de descontrol con la alimentación. Si a ti como profesional y a la persona que tienes delante les sirve el ver esa similitud y verlo incluso como una adicción, a mí me parece fenomenal. Lo que pasa a nivel más global es qué está pasando con el término adicción. A veces que se está perdiendo, se está desvirtuando, ¿no? Yo veo gente en redes sociales o ves gente por la calle, como me gusta muchísimo algo, es que soy adicta a esto. O Ya. me encanta ponerme un vestido, soy adicta a este vestido. O soy adicta a un montón de cosas. Entonces, esto también se trata un poco de volver, ¿no? Los conceptos a donde son y que la investigación también pueda avanzar. No todo tiene por qué ser llamado adicción, porque te guste algo mucho, lo hagas de forma repetida, no significa que eso sea una adicción, ¿no? No siempre. Yo me acuerdo en la universidad tenía un profesor, en la primera asignatura que yo hice de adicciones, siendo en la carrera,
Mi profesor, que se llamaba Pepe Jiménez y que era un gran maestro, en las primeras clases nos enseñó a desmontar este tipo de creencias, ¿no? ¿Qué es una adicción y qué es lo que no? Y no sé si tú te acuerdas, pero había antes un programa de estos americanos que salían en plan adicción a un montón de cosas. Adicción al tango, adicción a leer periódicos, adicción a comer piedras, y nos hacía hacer trabajos desmontando por qué eso no es una adicción. Y a ver si con este ejemplo se ve más claro. ¿Tú crees que una persona que tiene un problema de comer piedras lo podemos llamar adicción a comer piedras? ¿O es otro tipo de problema? A ver, yo, y que no por ponerme de cabezota, pero cogiendo un poco la idea inicial, si esas piedras que la persona ingiere tienen la capacidad de generar una respuesta dopaminérgica tan intensa que activa el sistema de recompensa del cerebro y esa persona entra en una espiral de conducta compulsiva porque no hacerlo le genera ansiedad y todo esto, sí. Ahora, Vale, no sé si eso tiene sentido, claro. No sé hasta qué punto eso claro. podría pasar. Lo ma- en ese caso, lo más correcto sería describirlo con un problema de control de impulsos, ¿no? Porque más que una adicción sería un problema de control de impulsos. Habría que ver la funcionalidad de esa conducta y por qué la dificultad, ¿no? de poder frenar y también la parte más problemática de decir es que estás comiendo piedras y esto puede generar una serie de problemas a nivel orgánico muy potentes, ¿no? Entonces, el profesor nos ayudaba bastante a verlo a partir de ahí. Hay una similitud en la parte de la compulsión, ¿no? En la parte de no poder parar, pérdida de control y demás, pero luego hay otra serie de características que no se corresponden con la adicción. Si explicas la adicción desde un punto de vista más psicológico, ¿por qué crees que llega una persona a generar una adicción? Por puro aprendizaje se podría ver. ¿No? La persona empieza, ¿no? Aquí podríamos, para entender bien esto, podríamos ir al concepto de liking, de wanting, de learning y el síndrome de abstinencia, ¿no? Al final, el cerebro va aprendiendo por tipo de recompensas, ¿no? Y para lo que el cerebro aprende, que es gustosito, por hablarlo así de forma más coloquial, lo que va a hacer es priorizarlo. Para mí, este estímulo es una prioridad, ¿no? Entonces, al principio, las recompensas o los refuerzos naturales suelen ser como estímulos mucho más importantes, ¿no? Para la supervivencia y para la persona, como puede ser la comida, ¿no? Y el proceso de liking se llama cuando algo me produce placer y hedonismo. Y hay una reacción innata de que esto me gusta. Y eso sí que se ha visto en los bebés, por ejemplo, hay una reacción innata de placer ante el consumo de azúcar. Tú le das, hay estudios en los que le dan azúcar a los bebés y es una reacción innata de que esto me gusta, ¿no? Y ya luego pasamos al wanting, y aquí es donde también se explican mucho las conductas adictivas. Una cosa es querer y que te guste, ¿no? Y algo que te genere placer, y otra cosa es el wanting, y es cuando hay una motivación que promueve muchísimo la aproximación hacia el consumo de eso que me da una recompensa y se va generando por aprendizaje ese deseo irracional, ¿no? Porque el cerebro le otorga una importancia súper grande y obtenerlo nos motiva muchísimo incluso a hacer tareas complejas. Oye, yo tengo muchísima hambre, soy capaz de vencer la pereza, levantarme del sofá y coger algo que me va a gustar. O una persona con una adicción a la nicotina, si está en una montaña, es capaz de bajar la ruta para poder comprar tabaco, ¿no? Y este fenómeno es, el wanting es mucho más fuerte que el liking, ¿no? Que es el que va de antes. Y esto, claro ejemplo, en comida sería cuando nos estamos comiendo un paquete de papas y nos lo acabamos aunque ya no tengamos hambre, ¿no? ¿Ves? Aquí hay procesos compartidos, es decir, yo sigo comiendo porque de alguna forma me está reforzando, aunque no me esté provocando demasiado placer. En el caso de las adicciones del liking al wanting, es cuando consumimos hasta el punto de que no nos produce placer. Yo me pego un atracón, a lo mejor de cocaína hasta el final, y eso no me tiene por qué producir placer. Entonces, el wanting ya es un proceso muchísimo más fuerte que el liking, que va más asociado al gustirrinín.
¿no? Y ya poquito a poquito pasamos al aprendizaje, cuando ahí ya de verdad el cerebro aprende qué tipo de refuerzos a nosotras nos da eh, un tipo de recompensa, ¿no? De consecuencia positiva. Y ahí es cuando vemos también, o bien las respuestas condicionadas por condicionamiento clásico o operantes. Yo aprendo que esto me da este tipo de consecuencias y por eso para mí es un reforzador y por eso mi cerebro aprende a repetirlo. Y eso puede pasar con la comida y también puede pasar con las sustancias adictivas. Lo que pasa es que una vez introducidas en el organismo, no es la misma la potencia que tiene una droga que la que puede tener un reforzador natural como la comida, que al final necesitamos la comida para vivir. Tú no necesitas la cocaína o la nicotina para vivir. Vale. A mí no me convence 100% lo Y de que, luego el sí. lo de que ciertos alimentos no tengan ese... porque es que cuando Ah, hablamos de... sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del podcast que grabé del chico este que Sí, estuvo 30 días con ultraprocesados y demás? Yo eso sí. lo he visto en casos de gente que de verdad que después de estar haciendo repetidamente en el tiempo una serie de ingestas, su cuerpo no podía parar de pedirles determinados tipos de alimentos, ¿no? Que seguramente no tenga la misma afectación que una sustancia psicoactiva, como estás explicando. Yo te preguntaba Claro. lo de la función psicológica porque a ver, aquí en el tema de la adicción hay como muchas teorías, ¿no? De que sí hay una cierta predisposición genética, que no todo el mundo es igual de vulnerable a desarrollar una adicción, pero es verdad que si lo centramos en el poder adictivo de la sustancia psicoactiva, dos personas empiezan a salir de fiesta y a consumir M y una desarrolla una adicción y otra no. Hay algo más, ¿no? Que el poder, el poder psicoactivo de la sustancia. Exacto, no, no todo es lo que he comentado antes, no todo el mundo que consume desarrolla una adicción. Se cree que es un porcentaje entre el 17 o el 19% de la población que consume drogas acaba desarrollando un problema compulsivo como es el problema adictivo, ¿no? Volviendo a lo que comentabas, el azúcar y la comida palatable, sí que hay muchísimos estudios que se está generando evidencia de que sí que pueden tener una acción parecida al de las drogodependencias, al de las drogas, ¿no? Y volviendo a lo que estábamos hablando ahora, sí que hay una serie de predisposiciones o bien sociales, contextuales, ¿no? Toda la conducta se explica mejor con el contexto. A nivel también de rasgos de personalidad, por ejemplo, la impulsividad se ha visto, ¿no? Que es un rasgo que puede también predisponer a desarrollar una conducta adictiva. También hay alguna serie de bases genéticas, que esto ya sabes que es muchísimo más complicado, ¿no? De desarrollar, pero también podría haber una serie de predisposición tanto genética, ¿no? Entonces, genética, ambiental y luego la función que para ti tenga esa conducta, ¿no? Al final, las personas que desarrollan un problema con la comida o que desarrollan un problema de ansiedad o que desarrollan un problema en la adicción, muchas veces esa conducta en su día ha sido una serie de salvavidas, ¿no? Yo empiezo a consumir o bien yo empiezo a generar atracones de comida porque estoy pasando una situación difícil y es a mí lo que me permite ahora mismo, ¿no? Tener un control sobre algo un poco más tangible. Y esto luego se puede ir generalizando y es cuando esto nos toca en terapia verlo todo muy bien, ¿no? Hacer una muy buena evaluación y un análisis funcional y ver cómo se ha ido construyendo todo y que también podamos hacer una psicoeducación. Desde la parte de la adicción, tener en cuenta, por ejemplo, cómo va alterando cada sustancia en concreto. Cada sustancia provoca una serie de neurotransmisores, provoca una serie de síntomas, al igual que la comida, ¿no? Cada comida también, ahí entramos, ¿no? Los macros, micronutrientes, todo este tipo, ¿no? De los picos de insulina y demás. Por eso lo importante ya no es lo catálogo como adicción o no, sino como profesional, si voy a tratar con una persona relacionada con la comida, yo tener también la formación y las herramientas para tratar la parte más nutricional o bien la parte del síndrome de abstinencia o de las sustancias. Porque también en sustancias, una adicción tienes que conocer muy bien cómo actúan las drogas a nivel del organismo, a nivel cerebral, cómo son sus síndromes de abstinencia, qué peligros pueden tener, etc., ¿no? Que aquí a lo mejor en la comida sí que hay un síndrome de abstinencia
real en el sentido de que las personas describen una incomodidad muy grande, un malestar muy grande que les lleva a seguir consumiendo esa comida. Y ahí es cuando lo podemos describir con las similitudes de la adicción. También un poco pensando en la gente que nos está escuchando, ¿no? Y independientemente de que el término sea más correcto, ¿no? Que también estoy entendiendo un poco también lo que estaba diciendo, ¿no? De devolver a la adicción un poco a su sitio y que no se desvirtualice, que eso también me parece un punto interesante, ¿no? También para proteger a la Sí, propia enfermedad, a las personas que la padecen. claro. Eso, independientemente de que adoptemos el término o no, en adicciones es una cosa bastante habitual, sobre todo entiendo que en determinados tipos de sustancias, ¿no? Se imagino que es el consumo cero, porque si no, es muy complicado hacer una regulación de consumo de determinadas sustancias, ¿no? Se trabaja para el consumo cero, aunque pueda haber recaídas o pueda haber momentos de consumo, pero el objetivo es este. Claro, si hablamos de una adicción a la comida, no parece que no tiene mucho sentido hacer consumo cero si cogemos la comida en lo que es toda la comida, porque hay que comer, no hay que vivir. Pero, por Sí, ejemplo, si consideras que sería recomendable hacer consumo cero de determinados tipos de alimentos, ¿crees que no hay que hacerlo? ¿Cómo ves esta parte? siendo honesta, no me atrevería ahora mismo con la información que tengo a dar un tipo de recomendación así. Prefiero ser honesta. Creo que iría más a la parte individual. Si para esa persona le va a ser útil, por ejemplo, si tiene un problema específico, vamos a llamar con los paquetes de papas, y para esa persona va a ser útil y después de haber evaluado, tiene un objetivo terapéutico, intentar eliminar los paquetes de papas, pues yo creo que podría ser una buena indicación, ¿no? Pero siempre de forma individualizada. Evidentemente no podemos hacer un consumo cero de comida porque la necesitamos para vivir. No sé si te he Claro. podido responder. Sí, es un tema delicado y es verdad que cada caso es un mundo, ¿no? Pero también te sacaba el tema porque, a ver, yo estoy, el sector al que me dedico, estoy como partido en dos, porque por un lado, veo cómo se fomenta y se hace un refuerzo brutal de la restricción alimentaria. Cada vez hay una cultura, y más jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen cada vez una cultura mayor de evitar ciertos tipos de alimentos, todo lo que ha promovido el real fooding, que tiene su cosa buena y su cosa mala. Y entonces hay un mensaje muy prominente a la contra de come un poco lo que tu cuerpo te pida y respeta tu apetito y respeta tu parte más natural, ¿no? Y yo tengo visto como en casos de personas que vienen de un intento de restricción alimentaria, han acabado rebotando en problemas de atracones y se ha generado vamos a entrecomillar, adicción a la comida, en el que su cuerpo no puede parar de solicitarles determinados tipos de alimentos y no pueden estar cerca de determinados estímulos discriminativos porque les va a activar la idea obsesiva de consumo. Y en estos casos, muchas veces para interrumpir el proceso, un poco lo que tú dices, ¿no? Hay que evitar el consumo de estos tipos de alimentos, no por el tema de engordar o demás, sino porque no sales de la espiral. Y a veces interrumpir esa espiral es necesario, aunque pueda parecer una medida restrictiva, para poder luego empezar a recuperar una ingesta más normal y hacer transgresiones más controladas. Pero romper esa espiral de consumo es muy importante. Y yo mi sensación cuando me vienen pacientes rebotados es que como hay este discurso de mm, comer lo que te apetezca, no se trabaja desde el control. O sea, que por eso te digo, estoy a lo mejor yo un poco empeñado en verlo desde la parte adictiva, como para ver que de verdad hay un problema que la persona no puede controlar el consumo, ¿no? Como para verlo un poco desde ahí y no como una cuestión tan ideológica o filosófica o así. No sé si... Claro, es que sí que habrá personas que realmente, sí que te he comprendido, habrá personas que realmente tienen un problema con el control en la comida, ¿no? Entonces, de forma específica, también podría, yo aquí te ayudaría a verlo a lo mejor, cómo se ha originado ese descontrol. Si ese descontrol, de la comida se ha originado por periodos de restricción que luego ha hecho que yo desee todavía más consumir ese tipo de alimentos que son prohibidos, quizá ahí es donde tienes que ver si la pauta de restringir o no va a ser la mejor, porque puede reforzar esa otra idea, ¿no? Por eso es tan delicado y se tendría que ver de forma individual. Y claro, también está el proceso, yo no sé casi nada de Nutrino, pero yo sí que sé, y me corrige si no, que, por ejemplo, el azúcar
o ciertos alimentos suben, ¿no? Hay como unos picos de insulina, puede ser que al bajar eso provoca que quieras volver a comer. Me imagino que tú te refieres a eso, ¿no? Cómo romper el ciclo de me suben los picos de ciertas hormonas o insulina y demás y que yo me genere esa necesidad de volver a comerlo, ¿no? Claro, mira, son el caso prototipo, que luego cada historia tiene su particularidad, ¿no? Pero suele ser el de una persona que muchas veces desde pequeñitas les han dicho que tienen que hacer dieta porque tienen un sobrepeso, tienen que bajar de tal, y entonces empiezan pues eso, a hacer dieta. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que esas fuerzas no las pueden sostener porque hacer dieta es una labor muy exigente, sobre todo determinados tipos de dietas. Y entonces empiezas a encontrar el truqui de decir, bueno, yo hago dieta, pero luego puedo pegarme un atracón de la hostia y compensarlo con un vómito. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se empieza a generar una tendencia donde, por un lado, tienes como esa paradoja en la que te estás negando ciertos tipos de alimentos y luego te pegas un homenaje de pa' Dios. Y ese homenaje, si se empieza a traducir en en todos los días, todos los días, todos los días, estás generando una conducta repetitiva donde tu cuerpo te va a pedir constantemente ese reforzador. Y lo que tú dices, ¿no? Entran en juego esas bajadas de azúcar tan brutales, que las hormonas del hambre se te regulan del todo, y entonces la persona entra en una dinámica real, ¿vale? Real, en la que eh, evidentemente si tú le dices a esa persona no puedes comer esto y le estás reforzando la restricción, pero por otro lado es que hasta que no pare el consumo de ciertos alimentos y sobre todo el vómito, que son las compulsiones, es que no, su cuerpo no va a dejar de pedirle dame más de esto. O sea, eso va a pasar y eso me lo encuentro. Que realmente es es que gente que sueña con la comida, que tiene constantemente ganas de comer, y eso Claro, sucede y se pasa fatal. claro. Porque las estructuras cerebrales encargadas de generar un aprendizaje y un hábito estímulo-respuesta, ahí hay un aprendizaje real, hay un aprendizaje que se ha convertido en compulsivo. Entonces, ahí es donde también se ven las similitudes, ¿no? Todo, parece que toda mi vida va alrededor de la comida o de este tipo de sustancia. Ahí habría que ver, ¿no? Me imagino que lo trabajaréis desde una muy buena psicoeducación, que la persona comprenda cómo se ha ido generando, que el restringir puede provocar un mayor atracón, pero a la vez es necesario intentar regular, ¿no? Esa parte más nutricional y me imagino pues que iréis como poquito a poquito. Sí, hay varias cosas que hacer. Hay que intentar interrumpir el vómito y el atracón y normalmente es empezar por recuperar rutinas de alimentación porque también esos momentos vienen o proceden a intentos de restricción, ¿no? O compensaciones. Y eso en los casos que hay una cierta capacidad de control. Si la persona está muy... Yo me acuerdo de un caso de una chica que me parecía muy extremo, que era pues creo que era Anita, ¿no? Que no les dejaban ni comer solos, o sea, no tenían acceso a la comida, siempre les tenían que dar de comer. Hablamos ya de gente adulta, ¿no? Me pareció que era un caso muy, muy extremo, pero es verdad que yo he visto casos que hay tanta descompensación que se necesitan no tener acceso a la alimentación, a determinados tipos de alimentación, hasta que el sistema se regule, porque al final en adicciones es verdad que estamos hablando mucho del sistema nervioso, del cerebro, pero aquí yo creo que también hay temas hormonales. El tema es con las grasas se hacen que se produzca un desbarajuste total de las hormonas del hambre y tal. Entonces hay que buscar un poco que ese sistema se regule otra vez y ya empezarás a introducir elementos como una bolsa de patatas y demás, pero a veces hay que romper ese bucle, porque si no la persona no, no sale de ahí. Oye, Marta, súper interesante. La verdad es que me tiraría horas hablando contigo porque se nota que manejas un montón. O sea, se nota Muchísimas gracias, lo mismo digo. que sabes mucho de lo que hablas. Eso mola, la verdad. Te tengo que ir despidiendo porque se nos vaya esto de rato. ¿Dónde te podemos encontrar? Vale, pues me podéis encontrar, bueno, la red social que suelo estar es en Instagram, sería @psicomartarebuy y dentro de Google, de la página web, que sería www.psicomartarebuy.es, ahí me podéis encontrar y podemos charlar. Si alguien tiene cualquier duda, me puede enviar un email, un mensaje y podemos extender el debate más allá de este ratito, que de verdad que ha sido un verdadero placer y siento que aún se han quedado cosas en el tintero, incluso Te, podemos te- hacer.
Te lo iba otras a, partes. te lo iba a decir que si te apetece volver a venirte en un par de meses o así, porque yo creo que podríamos extender esto un poco más. Yo también tengo la sensación de que nos han falta hay cosas por comentar. Lo que pasa es que si lo prolongo Sí, mucho, quedan sé cosas que muy la gente interesantes. se desconecta del episodio. Vale, pues ya lo dejo aquí dicho. Te vuelvo a invitar cuando tú quieras, en un par de meses o así, y retomamos la conver. Voy a dejar también Muchísimas gracias. de nada, voy a dejar en las notas del episodio los enlaces que acabo de decir, ¿vale? Por si queréis acceder a su Instagram y a su web. Bueno, no es un poco, puede sonar peloteo, pero de verdad que a Marta, por lo que la conozco, que tampoco es que la conozca muchísimo, pero por lo que he ido viendo su trabajo, es de esas profesionales a las que derivaría y no tengo muchos a los que lo haría. O sea que si os habéis sentido identificado con algo de lo que hemos hablado o tenéis referencias de problemas adictivos, sobre todo que es lo que ya trabaja, pues ahí la tenéis a disposición. Así que nada más, lo dicho, nos vemos en siguientes ocasiones. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Adiós.